ciertas cuestiones relacionadas tal vez con nuestro ámbito, digamos, del derecho. Yo sé que todos los derechos, todas las ramas del derecho, digamos, están de alguna manera vinculadas a las personas y a los acontecimientos de estas. Pero tal vez el derecho que está más vinculado a los acontecimientos de la sociedad es el derecho de trabajo. De hecho, les digo, es el primer derecho social, ¿verdad? Porque de alguna manera muchas de sus cuestiones arrancan de los hechos sociales. O sea, hay ciertos acontecimientos que en un momento dado motivan ciertos cambios en la legislación y han nacido las instituciones de derecho del trabajo. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos un código de trabajo hasta después de la Revolución del 44, ¿verdad? Tenemos, digamos, una ley de previsión social hasta después del 44. Entonces, sí, los acontecimientos son muy importantes. Son muy importantes porque marcan ciertos cambios de tipo social, ¿verdad? Sin embargo, a veces cuando uno examina y cuando uno indaga a los estudiantes, es lamentable, pero digamos, hay muchas personas que no se preocupan de tener conocimiento nada de quiénes son y ni a dónde vienen, ni a dónde van, ¿verdad? Entonces uno se ve en la obligación a veces de que el estudiante lea cierto material para que conozca lo que está vinculado a derecho. En el caso nuestro, por ejemplo, hay una comprobación de lectura de un libro que se los voy a comentar más adelante. Asistencia obligatoria y ponderada a conferencias, dice. Esto lo hacían anteriormente, invitando a los estudiantes a conferencias fuera de las aulas universitarias. Yo consiento que a veces eso es un poquito incómodo para algunos estudiantes que no pueden llegar y en un momento dado, en una conferencia, como les digo, solo el expositor habla y a veces se le quedan buenas cosas a uno, pero a veces no. Sin embargo, en las aulas se puede hacer más, ¿no? Yo no soy de la idea de asistir a conferencias. El licenciado Landelino López, Franco López, que era el jefe del área anteriormente, él sí le parecía eso, yo nunca participé de eso. O sea, mis estudiantes nunca participaron de eso. Desarrollo de laboratorios. Aquí no, el laboratorio que vamos a hacer es el que les comentaba de la constitución del sindicato. Trabajos de investigación en grupos. Si posiblemente estemos ya en una forma presencial, sí se van a hacer trabajos en grupos, compañeros. Y aquí habla de la visita obligatoria a los ingenios que yo les digo. Imagínense cuánto tiempo requiere una cosa de estas. Eso es para que tengan una idea de lo que se pretende con el curso, ¿verdad? Esa es una presentación un tanto general del curso, ¿cómo se llama? Del programa, ¿verdad? De lo que pretende el programa. ¿Qué tenemos material para el curso? Yo insisto en que los estudiantes tengan un código de trabajo y un código de trabajo actualizado y lo más fácil de manejar. Cuando les digo más fácil de manejar, que la letra sea bien legible, buena letra y toda la cuestión. Puede parecer una exigencia o una recomendación redundante, pero les voy a comentar algo. En una ocasión, en un examen de recuperación, como los estudiantes habían insistido tanto en que no les hacía preguntas donde usaran el código, yo les hice un examen donde tenían que consultar el código. Y en el momento que iba a hacer el examen, unos 10 minutos antes les dije que iban a usar código, a petición de la mayoría. Y entonces les propuse que tuvieran su código a la mano. Imaginen ustedes que eran como 50 estudiantes
y más o menos 30 salieron a comprar el código. Si lo tenían o no lo tenían, no sé. Pero esto me hace pensar a mí el estudiar un curso sin la base fundamental, que es la ley donde puede uno buscar lo que necesita, ¿verdad? Y fundamentarse y entender. Entonces, por eso le digo, una de las cosas que yo insisto es el Código de Trabajo. La Ley de Sindicación y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Es una ley que tiene como, no sé si son 6 o 7 artículos. Pequeñísimo, pero muy importante, y es importante que la tengamos y de alguna manera la agreguemos al código, mejor si la pegamos, porque es parte precisamente, parte de lo que es la huelga a los trabajadores del Estado está regulado en el código, pero hay parte específica en esa ley. El libro sobre el que vamos a hacer una comprobación de lectura, que en su momento yo les voy a indicar, es uno que se llama La breve historia del movimiento sindical guatemalteco. Es del licenciado Mario López Larrague. Entonces, si pudieran obtenerlo desde ya, sería bueno. Y sería bueno si lo pudieran obtener y lo leyeran. Es un libro súper ameno. No se detengan a aprenderse fechas ni, digamos, porque el libro tiene una cantidad de fechas exagerada, ¿verdad? Pero sí qué movimientos, qué situaciones se dieron en Guatemala, qué autoridades acompañaron las diferentes etapas que se hacen ahí, a que se hace referencia ahí, ¿verdad? Qué aspectos puedan llamar la atención de cada etapa. Porque las comprobaciones de lectura no van orientadas a que, digamos, el estudiante conteste exactamente algún trozo de lectura, sino a expurgar de alguna manera qué entendió del libro, ¿verdad? Las clases van a seguir siendo videoconferencia y posiblemente más adelante van a ser presenciales, ¿verdad? Nosotros nos dijeron que los exámenes iban a ser presenciales, entonces sí no les puedo decir a partir de cuándo, pero las clases van a empezar en este momento a ser a través de videoconferencia y más adelante van a ser presenciales. El laboratorio que yo les decía sobre la constitución del sindicato. Y bueno, ¿cómo es que se evalúa? Hay 3 exámenes de 30 puntos. El primero, un segundo de 30. Y a ese segundo de 30 yo le sumo 10 que vale la comprobación de lectura para hacer los 40. Y el final, pues es un examen de 30 para tener 100 puntos. Ahora, ¿qué contempla el curso? Si ustedes bajan el programa, que ahí lo tienen, digamos, entre los materiales que les da la facultad, van a encontrar ahí que habla de 6 unidades. Yo normalmente hablo de 5 porque resumo en algunas unidades algunas cosas que están ahí un poco dispersas. Y las resumo, digamos, poniendo las cuestiones, digamos, juntas las que corresponden, pues, y eso facilita, digamos, agrupar más los temas, ¿verdad? Entonces, como cualquier curso, hay una parte de doctrina general. Y es la parte general, pues, teoría general del derecho colectivo, donde vamos a ver lo que es el contenido del curso, hablar algo sobre la definición del curso, hablar algo sobre el concepto del curso y hablar un poquito más extendido del nacimiento y desarrollo del derecho colectivo de trabajo. ¿Qué finalidades persigue el derecho colectivo de trabajo? Y en cuanto a clasificación, pues de alguna manera es una parte del derecho de trabajo y sufre la clasificación que nosotros conocemos, ¿no? Derecho privado, derecho público, con
parte adicional que en el derecho de trabajo ya se habla de un derecho de naturaleza social, ¿verdad? Que no deja de ser, de tener su calificación de derecho público, pero digamos su enfoque social es porque va en protección de una de las partes de la relación jurídica, ¿verdad? Atendiendo precisamente ciertas cuestiones materiales que existen. Y entonces, sobre eso va a hablar la clasificación del derecho de trabajo. Las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Cuando se habla de instituciones de derecho colectivo de trabajo, quiero comentarles algo. Y se los quiero comentar como una cuestión muy importante y muy puntual. Cuando yo hablo del derecho individual de trabajo y llego a la parte de los contratos, les hablo de que en derecho de trabajo no hay elementos personales, digamos, cuáles son los elementos formales que nos habla la doctrina para los casos civilistas, sino que en el derecho de trabajo se habla nada más de 4 elementos, ¿verdad? La subordinación, la ausencia de riesgo, la profesionalidad y la estabilidad, ¿verdad? Que es un enfoque que no nos habla de otros elementos. No es que no estén elementos personales, ahí está el patrono y el trabajador. En cuanto a consentimiento, hay cierta normativa, ¿verdad? En cuanto a formalidad del contrato, hay cierta normativa. El tema es de que en el derecho de trabajo toda la doctrina desterró prácticamente esa teoría de los contratos de trabajo tradicional del derecho civil porque, digamos, era un tanto perjudicial para el trabajador y entonces estableció sus propios elementos, ¿verdad? Digo, insisto en que esos elementos son cuestión fundamental que tenemos que aprender. Sin embargo, les cuento, a la hora de hacer exámenes finales y todo, uno mira estudiantes que todavía no tienen claro esos elementos. Pues en el derecho colectivo sucede otra situación similar. Las instituciones de derecho colectivo de trabajo son 4 y la doctrina las ha señalado, esas 4 con base en ciertas condiciones que se cumplen en ellas y, digamos, porque sirven para el desarrollo del derecho de trabajo y entonces no podemos meter otras, ¿verdad? Sin embargo, yo a pesar de que insisto que se aprendan que las 4 instituciones son tales y todo, tales, hay estudiantes que de alguna manera tampoco llegan a manejar eso. Se los cuento porque son puntitos que hay que ponerles mucha importancia en su momento, ¿verdad? Luego hay otra unidad, porque aquí no es por puntos así, sino por unidades que se desarrolla el curso. La unidad de la asociación profesional. Esa unidad de la asociación profesional, arriba les puse algunas cuestiones que son, si ustedes quieren, un tanto vinculadas al aspecto doctrinal, los antecedentes, la denominación, por qué se habla de sindicato, y luego la corriente de lo que es el sindicalismo, en qué se difiere el sindicato del sindicalismo, ¿verdad? El sindicato es una corriente de pensamiento, mientras que el sindicato es una persona jurídica, es una asociación, una agrupación de personas, ¿verdad? Entonces, el sindicalismo es un fenómeno y un fenómeno que vive en el ámbito político y va a desarrollar un montón de políticas a nivel de los estados, ¿verdad? Entonces, luego hablamos de las condiciones necesarias para el desarrollo del sindicalismo. No estamos hablando del sindicato, sino del sindicalismo como teoría ya, obviamente, ¿verdad? Las formas de regir el sindicalismo. Guatemala tiene sus propias formas de regir el sindicalismo y están orientadas a ciertas cosas. Y así cada país tiene su forma de regir el sindicalismo, ¿verdad? Y clasificación de los sindicatos. Eso ya va de acuerdo a lo que establece la ley
digamos, y establecen ciertas prácticas, ¿verdad? Esa es la parte si ustedes quieren doctrinar. Luego ya entramos en la parte del proceso de constitución del sindicato, los órganos y fines y principios que rigen el sindicato. Entonces ya cuando el sindicato está constituido, las obligaciones y las actividades que puede desarrollar el sindicato, que son cosas bien distintas. Las obligaciones son aquellas cuestiones que no se pueden evadir, ¿verdad? Están ahí, hay que cumplirse. Las actividades son aquellas potestades que se tienen y se pueden cumplir o no, ¿verdad? Puede ser que no las cumpla un sindicato y por eso sea menos eficiente, pero no ha dejado de cumplir, digamos, de cumplir algo que le impone la ley. Es una potestad de poder hacer o no hacer algo, ¿verdad? Luego, como traemos la persona jurídica del sindicato, que es la asociación profesional, ya vamos a hablar de la disolución del sindicato, de la liquidación del sindicato, ¿verdad? La disolución y la liquidación, ¿verdad? Para decir cuál es el proceso de vida que tiene una organización de esta naturaleza. Hay otra unidad que, como ven ustedes, aquí estoy hablando de una y de dos unidades. Una, la cuestión de teoría general, y ya la segunda, que es la asociación profesional, o sea, el sindicato. Las formas de normación colectiva, o sea, todas las formas que se pueden promover a través de la organización de los trabajadores. Están los contratos colectivos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo y pactos colectivos de condiciones de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, las sentencias colectivas de trabajo. El reglamento interior de trabajo no es producto de la participación de un sindicato, pero está entre las formas de normación colectiva. Y luego están las convenciones colectivas de trabajo, que en varias ocasiones en la ley y en el programa se hace referencia a las convenciones colectivas, pero nunca se dice qué son. Yo he hecho mis investigaciones y he ido determinando qué se puede considerar en Guatemala como convenciones colectivas, ¿verdad? Entonces en su oportunidad vamos a hacer referencia a ellas. Después hay otra unidad que se llama el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aquí el programa está orientado de alguna manera a que el estudiante se involucre más en la investigación de lo que hace el Ministerio de Trabajo en cuanto al desarrollo del derecho colectivo de trabajo. Tal vez no se debe decir de lo que hace el Ministerio de Trabajo, sino lo que debe hacer el Ministerio de Trabajo. Porque desgraciadamente, digamos, el Ministerio de Trabajo es parte de cada administración pública que hay. Y entonces es un despacho más y no siempre sigue una línea dentro de todas las obligaciones laborales, sino que muchas veces sigue políticas de gobierno y entonces a veces deja de cumplir un montón de obligaciones o las cumple un poco a medias, ¿verdad? O incluso lleva a cabo ciertas actividades contrarias a lo que debiera llevar. Entonces, en cuanto a lo que debiera hacer el Ministerio de Trabajo. Y por último, la quinta unidad que habla de la previsión social. El derecho de trabajo no incluye la previsión social como parte del derecho de trabajo, pero la previsión social solo puede desarrollarse ligada al derecho de trabajo. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, son normas de derecho de trabajo aquellas que nos imponen ciertas obligaciones ante el patrón, que nos dan ciertos derechos ante el patrón. Pero por ejemplo, una norma que en un momento dado nos impone contribuir
a una unidad, a una entidad con cierto dinero durante un tiempo, el tiempo que elaboramos, por ejemplo, y de repente, pues eso nos permite tener acceso a esa institución, ya sea por enfermedad o porque tengamos que ser pensionados. Eso no tiene nada que ver con derecho de trabajo, ¿verdad? No tiene nada que ver así en forma directa, piensa uno, pero digamos dentro, ligado al derecho de trabajo, es donde se puede desarrollar. Porque derecho de trabajo va a estar relacionado a las normas relativas a la prestación del trabajo. Y eso no es prestación de trabajo. Ese es tratar de recibir ciertos beneficios, digamos, de alguna manera que pueden estar ligados a la relación de trabajo, ¿verdad? Entonces eso lo vemos en lo que es la previsión social. Y ahí vamos a ver lo que es el ámbito de la previsión social, los antecedentes, las instituciones. Y oportunamente en esta parte, esperemos que lo miremos entre unos trabajos que van a hacer, vamos a ver algo de lo que es la OIT, para que ustedes tengan una idea también de lo que es la OIT. Con eso tendrían ustedes una idea de lo que es el curso que van a recibir, ¿verdad? Vamos a bajar la presentación esta para subirles otra. Con tal de que tratemos de avanzar un poquito, compañeros, ¿verdad? Licenciado, disculpe una duda. Adelante. ¿Ese mismo link que vamos a utilizar o va a ¿Cuál? cambiarse? ¿Cuál va? Digamos, mire, ese link es el link que programó ¿cómo se llama? El control académico. O sea, yo, digamos, aquí no se creó una conferencia de mi parte. Ese es parte del problema porque a nosotros ellos nos han creado en la conferencia, ¿verdad? Entonces yo tenía problemas porque no tenía cómo entrar, ¿verdad? Ah, Anteriormente nosotros creamos nuestras conferencias, entonces le enviábamos el link a los estudiantes a través del correo, su correo electrónico. Pero en este momento nosotros no tenemos cargado en nuestros controles, digamos, los correos ni los nombres de quienes están asignados a nosotros, ¿verdad? Entonces no tenemos de dónde bajar, digamos, para poder enviarles a ustedes a sus correos electrónicos el link. Y de esa cuenta, por eso les digo, las clases están programadas precisamente por no sé si no es control académico, sino como sería procesamiento de datos, ¿verdad? El procesamiento de datos es el que ha hecho eso. Entonces, le digo, en el mismo link seguramente tienen que seguir porque ahí no se ha creado nada nuevo. Yo solo tuve dificultad para entrar porque no lograba entrar. Había un par de actividades que no se habían hecho y hasta que me las fueron haciendo y hay la pantalla abierta aquí y la pantalla abierta en otro lado, entonces logré entrar, ¿verdad? Pero ese link va a estar en el mismo de Clash. Ah, ok, está bien, licenciado. Vaya, Gracias. compañero. Voy a subirles otra presentación de algo más que vamos a ver. Voy a tratar de avanzar. Como ven, aquí tienen la presentación del tema, el tema inicial, ¿verdad? Que yo les había comentado como una de la primera unidad, ¿verdad? Entonces, Licenciado, buenas noches. buenas noches, compañero. Mucho gusto, Adelante. licenciado. Me presento, mi nombre es José Giovanni Maldonado y estoy muy agradecido, igual que con todos los compañeros, por recibir su curso. Deseamos aprender bastante, pero tengo una duda y quisiera resolverla. Licenciado, con el ingreso a la clase, digamos como hoy viernes nos toca con usted a las 5:30 de la tarde.
¿todos los días ingresaremos a las 5:30 como tal, o tendremos algún chancecito como de ingresar a las 6, como usted inicia clases a las 6? No, mire, mis clases, yo abro las clases a la hora que corresponde. Yo a las 5:30 y a las 7 abro mi clase. No la empiezo ni a las 5:30 ni a las 7 porque siempre doy unos 5 minutos de espera. A veces un poquito más, pero no llega a 10. Y le digo que lo hago porque, digamos, esperando que se metan la mayoría. En el caso, digamos, de ustedes, si se meten en la clase que corresponde, no van a tener problemas de ingresar, porque yo creo que esa cuestión les va a caer la invitación al correo, así como ha sucedido siempre, ¿verdad? Ok. O sea, ustedes tendrán, por el correo entrarán fácilmente. Hemos tenido problemas con algunos que a veces no entran por el correo, sino que por el link, y entonces me interrumpen en la clase, y a veces no me doy cuenta y no les puedo permitir que entren, pues, ¿verdad? Pero yo creo que si, digamos, ustedes están asignados a esta clase, yo no sé cómo ingresaron hoy, pero imagino que fue por su correo, ¿verdad? Y Sí, entonces, licenciado, muchas gracias. ¿verdad? Ahí van a ingresar siempre, no va a haber problema. Y mientras puedan entrar a la hora que al temprano, mejor. Yo le digo, oye, empecé tardísimo, pero no fue, digamos, cuestión de que yo haya querido, sino que no podía entrar, ¿verdad? Pero ya ahorita ya está programado de manera que para el día miércoles próximo la clase se va a iniciar a las 5. Para ustedes se va a iniciar a la segunda hora, ¿verdad? Porque la E es en la segunda hora. Si no Ok, estoy mal, licenciado. así es. Muchas gracias. Vaya, compañero. Bueno, les decía Nos va a que... pasar. Adelante. Sí. Buenas tardes. Disculpe, con una consulta con respecto a la clase, ¿nos va a pasar las diapositivas o mejor solo digamos, prestamos la mayor atención a la clase? Es que mi duda es si tenemos que copiar algo de la diapositiva o lo que realmente tendríamos que hacer es poner más atención a la clase y no tanto a la diapositiva. Yo le voy a contar algo a usted. Cuando uno da clases presenciales, uno va apuntando en la pizarra, ¿verdad? Y los estudiantes van tomando lo que les parece. Aquí uno hace las diapositivas para tener presente de qué va a hablar. El ejercicio es similar, ¿verdad? Yo no acostumbro a dar las diapositivas porque el día que se me olvide yo incumplí algo y no es mi obligación, ¿verdad? Sin embargo, igual que en las clases, lo que pueden hacer es tomarle foto. Yo creo que pueden hacer, y eso sí no lo puedo hacer yo, pues, pero yo sé que otros lo hacen, ir tomando grabaciones de las diapositivas de una vez, ¿verdad? O incluso, digamos, si pueden grabar la clase, grábenla. A mí no me molesta eso, ¿verdad? Pero yo comprometerle a darle las diapositivas, le digo que no lo voy a hacer en principio porque no tengan los estudiantes la idea que si tienen las diapositivas tienen todo el material. Las diapositivas son solo para apuntar las cosas de que uno está hablando, que no se le olvide, ¿verdad? Tenerlas presentes, pero que ahí esté todo, definitivamente no es así. Yo por lo menos en mis diapositivas, tal vez en las primeras y las que estén cargadas con algo de doctrina, apuntaré algunas cosas, pero en la mayoría van a ver ustedes solo títulos nada más, ¿verdad? Entonces, lo mismo daría si le toman una foto a la diapositiva, pero si yo no me comprometo a entregarles las diapositivas. Sería mejor, digamos, para nosotros más poner atención a lo que usted dice y no tanto a la diapositiva, ¿verdad, Rick? Porque como dice, es más una guía para el catedrático que para el alumno. No, si la diapositiva eso debe ser, no es otra cosa. Mire que cuando algunas personas, alumnos conferencistas, ponen grandes textos y los leen, eso no es para eso. La diapositiva es para tener ahí apuntado qué es lo que, digamos, de lo que se está hablando. Digamos, tener apuntes a la mano directamente.
Y si fuera necesario presentar algún cuadro, algún diagrama, pues presentarlo, ¿va? Pero no para trasladar material en esa forma. Aquí yo les estoy poniendo la unidad, la primera unidad, porque estaba en la presentación anterior, cuando les hablé de las unidades, ahí estaba. Y ahorita voy a hablarles de lo que pueda, de uno de los puntos, que es el contenido, ¿verdad? Y para que vean ustedes de dónde lo estoy sacando, que no es algo que esté sacando de otra cosa, ¿verdad? Contenido está aquí como punto 1, entonces yo me traslado a esto, ¿ves? Y entonces de eso es lo que les quiero hablar y se los voy a decir, comentar directamente. Aquí dice, cuando se aborda el contenido de un curso, debemos circunscribirnos a determinar qué temas de estudio comprende, ¿verdad? O sea, cuál es el ámbito del curso, ¿verdad? El alcance que se ha fijado uno, el ámbito general de aplicación y el orden que se pretende desarrollar. Según mi opinión, y eso sí lo escribió, el contenido de este curso es el siguiente: el derecho de organización, su desarrollo histórico y las demás formas actuales. Y esa es una de las cosas que, si ustedes hacen un poquito de memoria ahorita de los puntos que yo les puse el primer tema, o sea, la primera unidad era el contenido, ¿va? Pero luego el segundo decía la asociación profesional. Y ¿cómo se llama? El tercero era las formas de normación colectiva. El 4, el Ministerio de Trabajo. Y el 5 era la previsión social. O sea, dentro del segundo al quinto está todo el curso. Pero si ustedes se dan cuenta, hay uno que habla sobre la organización de los trabajadores, que es la asociación profesional. O sea, mucho del curso que vamos a recibir a esta hora y toda la cuestión va a ser sobre cómo deben organizarse los trabajadores, ya sea en coalición de trabajadores o en un sindicato, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos torales es el derecho de organización, su desarrollo histórico y las formas legales que actualmente existen. La coalición de trabajadores. ¿Y por qué hablamos de la coalición y la coalición de trabajadores? En la actualidad es muy fácil, van a encontrar ustedes, preguntan en un juzgado de trabajo, el nombre coalición no aparece en ninguna parte de nuestra ley, pero van ustedes a un juzgado de trabajo y preguntan qué es una coalición y cualquiera les explica qué es. Y es una forma de organización de los trabajadores sin tener una asociación así totalmente formalmente hecho, ¿verdad? Pero ese es en la actualidad, ya se tiene así. Ahora, ¿cómo nació la coalición? La coalición nació como una venta de una idea que le hicieron los trabajadores a los patronos cuando no había regulación de derecho de trabajo de ninguna especie. Y entonces les vendieron la idea como el núcleo donde se sientan patronos y trabajadores a discutir sobre temas que les competen, o sea, de la fábrica del trabajo, para lograr regular algo. Entonces, a esa organización de patronos y trabajadores se llamó coalición en principio. De ahí piensa uno como que la coalición es un órgano mixto, pero no, están representadas dos fuerzas. Lo único que la primera idea que les vendieron los trabajadores a los patronos fue esa. Ahora, en la actualidad, cuando ustedes van a un juzgado, no les hablan solo de la coalición, les hablan de la coalición de trabajadores de finanzas, la coalición de trabajadores de tal y tal ministerio, por ejemplo, la coalición de trabajadores de tal finca, ¿verdad? O trabajadores coaligados de tal y tal finca, porque así también se llama. Entonces, esa es parte de lo que debe abarcar el contenido del curso, ¿verdad? Las finalidades de las organizaciones de los trabajadores, a dónde va lo que pretenden los trabajadores, ¿verdad? Porque los trabajadores, dentro de su actuar, digamos, como trabajadores, dentro de sus intereses, llevan una finalidad, ¿a dónde van? ¿Verdad?
cuáles son las finalidades en cuanto a determinadas cosas, ¿verdad? Y entonces eso lo vamos a ver las finalidades, las instituciones del derecho colectivo, que eran las que yo les decía. Y ahí cuando hablemos de las instituciones vamos a hablar de la coalición, vamos a hablar de la asociación profesional, que es el sindicato, vamos a hablar de la huelga, vamos a hablar del paro, que son instituciones que funcionan, digamos, dentro del derecho colectivo de trabajo. Son propias del derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Son esas 4 las únicas. Y vamos a ver cómo es que se identifican y cómo se califican. Y en un momento dado, por qué se califican de una forma o por qué se califican de otra, ¿verdad? Las formas administrativas y judiciales para dar efectividad al derecho de organización. Porque existen normas. Si no existiera derecho escrito y toda la cuestión, muchas organizaciones no lograrían constituirse, ¿verdad? Formas de normación también, el derecho de negociación, pues, y la previsión social, ¿verdad? Ese es el contenido del curso que vamos a ver, prácticamente. Todo lo referente a organización de los trabajadores, ¿verdad? Las finalidades de las organizaciones de los trabajadores, las instituciones del derecho colectivo de trabajo y las formas administrativas que existen en el derecho para que se concreten esas figuras que yo les he hablado anteriormente, ¿verdad? Y lo que existe en la actualidad de previsión social. Ese es el contenido del curso. No vamos allá. Y les cuento algo. Yo me recuerdo hace como unos 10 años, había un estudiante, saber de dónde llegaría a la facultad, pero se quejaba de mí que yo solo de sindicatos y de pactos les hablaba. ¿Y de qué podía hablarles? Pero miren ustedes el contenido del curso, ¿verdad? El derecho colectivo de trabajo está orientado directamente a la organización de los trabajadores y a la negociación colectiva. No está orientado a otra cosa. Y todo lo que está en torno a eso, ¿verdad? Entonces, lo que hace uno es estructurarlo para poder darlo a los estudiantes. Yo creo que nos vamos a ir quedando ahí, a menos que haya algún comentario, compañeros, ¿verdad? Sí, buenas tardes, disculpe, otra consulta. Solo para reafirmar lo que escuché, las 4 instituciones del derecho colectivo de trabajo que mencionó eran la coalición, asociación profesional, huelga y paro. Ajá, ¿Me es corrige, eso. por favor, Rick? Sí, Gracias. es eso. Ahí Las vamos estamos. a ver ya como un punto, porque aquí está, mire, ¿verdad? Vamos a verlas ya por particularizadas, digamos a qué se refiere cada una y en qué parte de la ley está y toda la cuestión, pues, ¿verdad? Y qué es lo que existe, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Pero son esas. Gracias, Bueno, licenciado. bueno, Buenas noches. compañeros, que pasen muy buena noche.